¿Alguna vez te has sentido apartado, incomprendido, como si tu mera existencia desatara una reacción intensa en quienes te rodean? Esta sensación de soledad y rechazo puede ser una señal de que eres uno de los elegidos por la divinidad, un ser cuya energía y luz interior son tan potentes que pueden abrumar a los demás. La sociedad a menudo no sabe cómo manejar tal intensidad, y esta reacción puede llevarte a un aislamiento profundo. ¿Te has preguntado qué causa esta desconexión tan profunda? Imagínate entrar en una habitación y sentir que las miradas se posan en ti no por lo que haces, sino por la energía que emanas. Esa vibración casi celestial transforma cada interacción, tejiendo hilos de intensidad que pocos pueden soportar. Entonces, ¿por qué sientes esta barrera invisible al tratar de conectar con los demás? La gente, al enfrentarse a esta esencia poderosa, a menudo reacciona con incomodidad o incluso con rechazo, no porque haya algo malo en ti, sino porque tu luz refleja sus propias sombras. ¿Te preguntas por qué, a pesar de tus mejores esfuerzos por conectar, sientes una barrera invisible que te separa de los demás? Este fenómeno no es una maldición, sino una señal de tu profunda conexión con la fuente divina. Aquellos que no han despertado a su propia divinidad pueden encontrar tu presencia desconcertante, un espejo que refleja tanto sus anhelos como sus miedos más profundos. En Juan capítulo 15, versículo 18, se nos dice: «Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros». Estas palabras nos recuerdan que los caminos de los elegidos son únicos y a menudo incomprendidos. La soledad y el rechazo que experimentas son parte de tu viaje hacia la realización de tu verdadero ser, una prueba de tu vibración elevada y tu conexión con la luz divina. Vamos a explorar juntos esta travesía de los elegidos, a entender las razones detrás del rechazo y a descubrir cómo este aislamiento puede ser una oportunidad para profundizar en tu conexión con la fuente y desarrollar tu poder creador. Permaneced atentos, porque este viaje revelador os ayudará a reconocer y abrazar vuestra propia divinidad, transformando la soledad en una herramienta de empoderamiento espiritual. Así que mantén tus sentidos alerta y tu mente abierta, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar la forma en que ves el mundo y tu lugar en él. Bienvenidos a tu poder divino. La primera razón por la que los elegidos se encuentran rodeados de soledad se debe a la intensidad pura de su ser. Al entrar en un lugar, la atmósfera misma se transforma, imbuida con una energía electrizante que atrae miradas sin necesidad de pronunciar palabra alguna. Esta presencia formidable, impregnada de una vibración casi celestial, no solo llena el espacio, sino que transforma la esencia misma de las interacciones, tejiendo hilos de intensidad en cada encuentro. Esta energía, poderosa y magnética, actúa como un faro, atrayendo a aquellos que buscan profundidad y autenticidad en sus vidas. Sin embargo, cuando las personas se aproximan, se enfrentan a una fuerza que va más allá de la mera personalidad, una esencia poderosa que resuena con la pureza del universo. Es esta intensidad desenfrenada la que sacude el núcleo de quienes la experimentan, desencadenando una reacción visceral que fluctúa entre el asombro y la incomodidad. El aura de los elegidos, cargada con la sabiduría de eras y la fuerza de historias no contadas, no puede ser ocultada ni opacada. Resplandece como un faro en los tempestuosos mares de la interacción humana, guiando pero también advirtiendo. Las personas sienten esta energía y se sienten atraídas instintivamente hacia su fuente, pero se ven sorprendidas por el torrente de emociones que desata en ellas. La presencia de un ungido no solo ilumina, sino que penetra profundamente, alcanzando las partes más recónditas del alma para despertar miedos y deseos latentes. Este impacto profundo, aunque testimonio del poder del elegido, también fomenta un sentido de vulnerabilidad en los demás, provocando un retiro hacia la seguridad de lo conocido y lo mundano. Este retroceso no es solo físico, sino también emocional y espiritual, ya que las personas lidian con las revelaciones provocadas por la presencia del elegido. El miedo que surge es doble.
no solo el temor a lo desconocido, sino una inquietud profunda derivada de estar en presencia de alguien que encarna tal fuerza y profundidad que refleja los vacíos internos de los demás. Este efecto espejo, suficientemente poderoso como para exponer vulnerabilidades e inseguridades, lleva a un retiro instintivo. Las personas, enfrentadas con la magnitud de tal presencia, se sienten intimidadas, sus propios espíritus acobardados ante la fuerza innegable del ungido. Jesús, en su infinita sabiduría, nos enseñó la importancia de comprender y aceptar nuestra propia divinidad. En Mateo capítulo 5, versículo 14, dice: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar». Esta afirmación refleja la realidad de los elegidos. Su luz no puede ser escondida ni apagada, y aunque esto les otorga un gran poder, también los hace visibles y, en ocasiones, incomprendidos. La luz intensa que emiten revela tanto su esplendor como sus sombras. Este fenómeno se alinea con el principio hermético de vibración, que nos enseña que todo en el universo está en constante movimiento y que las vibraciones similares se atraen. Los ungidos, con su alta frecuencia vibratoria, atraen hacia sí experiencias y personas que resuenan con su energía elevada, aunque también repelen a aquellos cuyas vibraciones no están en sintonía. Este choque vibracional puede crear una barrera invisible, una distancia que es tanto un mecanismo de protección como una consecuencia inevitable de su naturaleza. Además, el principio de polaridad, que establece que todo tiene su par de opuestos, nos recuerda que los dones de los elegidos vienen con desafíos igualmente grandes. La intensidad de su presencia es un faro de luz, pero también puede ser una sombra que revela las partes no exploradas y ocultas en otros. En esta dualidad encontramos que la soledad no es simplemente un estado de aislamiento, sino una etapa necesaria de introspección y autodescubrimiento. La soledad permite a los elegidos sumergirse en su conexión con la matriz cósmica, donde encuentran el conocimiento y la sabiduría que les permite cumplir su propósito divino. A través de esta travesía, los ungidos aprenden a abrazar su poder creador y a utilizar su energía para transformar su realidad y la de aquellos que los rodean. La profundidad de su esencia, cargada con la vibración de lo divino, se convierte en una fuerza innegable que no solo desafía, sino que también inspira a quienes tienen el valor de acercarse y enfrentarse a sus propias sombras. Así, el camino de los elegidos, aunque marcado por la soledad y el malentendido, es una senda de autodescubrimiento y empoderamiento espiritual. Nos invita a todos a reconocer y abrazar nuestra propia divinidad, a conectar con nuestra luz interior y a utilizar nuestro poder creador para transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Esto no es una afirmación deliberada de dominio, sino una emanación natural de su ser, un resplandor tan intenso que puede aislar a los elegidos, incluso en medio de una multitud. El resultado es una existencia paradójica donde la capacidad profunda y abarcadora de los ungidos para la conexión y la transformación se convierte en la misma fuerza que engendra su aislamiento. Así, los elegidos caminan un sendero de soledad, su viaje marcado por las profundas huellas de aquellos que se han acercado, pero se han retirado por miedo. Su mundo es uno donde la luz de su presencia, aunque brillante, a menudo ilumina caminos que pocos están dispuestos a recorrer. De esta manera, el mayor regalo del elegido, su intensa energía que todo lo abarca, se convierte en su desafío más profundo, mientras navega en un mundo que anhela profundidad, pero se aleja de su contacto. La segunda razón para el camino solitario de los elegidos se deriva de su innata preferencia por la santidad de la soledad o la compañía íntima de unos pocos elegidos, donde las profundidades de su esencia pueden ser verdaderamente apreciadas y comprendidas. Esta elección deliberada no surge del desprecio por las reuniones más grandes, sino de un profundo reconocimiento de la disonancia que a menudo surge en tales entornos. En la cacofonía de la multitud, las vibraciones profundas de los ungidos, resonando con la antigua sabiduría y los susurros silenciosos del universo, se vuelven confusas. Sus mensajes sagrados se pierden en el intercambio superficial de cortesías. Es en la quietud de la soledad,
o en el calor de círculos íntimos, donde su espíritu puede elevarse sin trabas por la necesidad de diluir su esencia para encajar en los moldes de las expectativas sociales. La disonancia en las frecuencias es lo que genera incomodidad y malentendidos en las grandes reuniones sociales. Los elegidos vibran en una frecuencia que busca autenticidad y conexiones profundas, cualidades que a menudo se pierden en las interacciones superficiales de las multitudes. En estos contextos, sus intentos de establecer vínculos genuinos provocan desconcierto, ya que su intensidad puede resultar perturbadora para quienes no están preparados. Conscientes de este desajuste, los ungidos perciben cómo se levantan barreras de incomprensión a su alrededor, mientras sus esfuerzos por trascender lo mundano se encuentran con sonrisas que esconden una incomodidad latente. El aislamiento de los elegidos no es meramente físico, sino una protección que construyen para preservar su esencia. Es una elección consciente para proteger su energía y mantener la integridad de su camino espiritual, sabiendo que su presencia se valora mejor en lugares donde puede ser plenamente recibida y apreciada. Así, los ungidos navegan el panorama social con discernimiento, hallando consuelo y compañía en aquellos que resuenan con su frecuencia vibratoria. En la serenidad de la soledad elegida o en la compañía de unos pocos, pueden expresar sus ideas profundas y compartir su luz sin reservas, conscientes de que en esos entornos son comprendidos, valorados y vistos por lo que realmente son. Jesús nos enseñó a reconocer y aceptar nuestra divinidad interior. En Juan capítulo 8, versículo 12, dice: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Esta afirmación encapsula la realidad de los ungidos. Su luz es inextinguible y aunque les otorga gran poder, también los expone y a veces los hace incomprendidos. La intensa luz que emiten revela tanto su esplendor como sus sombras. La tercera razón por la que los elegidos suelen encontrarse solos entre la multitud tiene sus raíces en la compleja interacción de miedo y atracción que inevitablemente provocan en los demás. Esta dualidad no es simplemente una reacción superficial, sino un profundo reflejo de la respuesta psíquica humana ante lo extraordinario. Los ungidos encarnan una paradoja. Son faros de luz cuyo resplandor tanto atrae como ciega, espejos cuya claridad revela e intimida. Su presencia capta la atención, exudando un carisma innegable y perturbador a la vez, imbuido de una profundidad y autenticidad que va más allá del atractivo superficial. Es esta misma profundidad la que magnetiza a las personas, un hilo invisible que tira del alma, prometiendo una conexión y comprensión profunda que yace en el corazón del anhelo humano. Sin embargo, a medida que los individuos se acercan, se enfrentan con la plena fuerza de la esencia del elegido, una energía tan potente que amenaza con desmoronar las ilusiones sobre las que muchos construyen sus vidas. Este enfrentamiento con la verdad, desnuda de su propio ser, reflejada en la mirada del ungido, desencadena un miedo primordial. Es el temor a ser vistos en su totalidad, de tener las profundidades de sus almas expuestas, de enfrentar las sombras que han intentado ocultar. Este miedo, profundo y arcaico, a menudo supera la atracción inicial, llevando a un retroceso hacia la seguridad de lo familiar, donde se pueden evitar las complejidades de una conexión tan intensa. El resultado de esta dicotomía es un laberinto de interacciones sociales donde los elegidos son tanto buscados como evitados, figuras de intriga que son simultáneamente veneradas y temidas. Esta existencia paradójica genera una soledad que es tanto impuesta como elegida, ya que los ungidos aprenden rápidamente que la profundidad de la conexión que buscan y ofrecen es demasiado intensa para que muchos la soporten. Así, se encuentran transitando un camino solitario, no por deseo, sino por necesidad, mientras navegan en un mundo que se siente atraído por su luz, pero intimidado por la verdad que revela. Jesús, en su sabiduría infinita, entendía esta dualidad. En Lucas capítulo 12, versículo 49, dice: «He venido a traer fuego a la tierra,
y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Esta declaración refleja la poderosa presencia de los elegidos. Su misión es iluminar, pero esta luz también puede ser abrasadora y transformadora, desafiando a quienes no están preparados para enfrentarse a ella. La ley de resonancia, que establece que las vibraciones similares se atraen, también se manifiesta en la experiencia de los elegidos. Con su elevada frecuencia vibratoria, atraen a aquellos que están en sintonía con su energía, pero también repelen a quienes no pueden manejar su intensidad. Este desequilibrio vibracional crea una distancia que actúa tanto como protección como una consecuencia inevitable de su naturaleza. En esta soledad, el elegido se convierte en un faro solitario, guiando a esas pocas almas valientes que están dispuestas a navegar las aguas traicioneras del autodescubrimiento y la transformación, mientras se mantienen apartados de aquellos que eligen la seguridad de la costa. La cuarta razón que talla el camino solitario de los elegidos con una claridad tan conmovedora es el profundo desafío que encuentran al forjar conexiones auténticas. Esta lucha no surge de la falta de deseo de compañerismo, sino de la extraordinaria profundidad e intensidad que son los sellos distintivos de su ser. Los elegidos, por su propia naturaleza, son seres de una profundidad intensa, sus almas resonando con los ecos de la sabiduría antigua y verdades que trascienden lo mundano. Su búsqueda de conexiones es una búsqueda de espejos que puedan reflejar esta profundidad, de corazones que no se alejen de la intensidad de su fuego, sino que se sientan atraídos por él, dispuestos a compartir en la luz y el calor que proporciona. Sin embargo, tales conexiones son raras, tan raras como los elegidos mismos. La rareza no es cuestión de coincidencia, sino una consecuencia de la bendición única de fuerza, autenticidad y profundidad que los define. Participar con un elegido en el nivel que anhelan y ofrecen es embarcarse en un viaje que exige vulnerabilidad, coraje y una voluntad de explorar los territorios inexplorados de su propia alma. Es un viaje que muchos, a pesar de una atracción inicial, encuentran demasiado intimidante para emprenderlo. La intensidad de la presencia del elegido, aunque es un faro de luz, también ilumina las sombras que muchos preferirían dejar sin explorar, llevando a un retroceso hacia la seguridad de conexiones más superficiales. Este desafío en encontrar relaciones genuinas de entendimiento deja a los elegidos caminando en una cuerda floja entre el anhelo de conexiones profundas y la aceptación de la soledad que su intensidad a menudo les exige. Es una soledad que es tanto un refugio como una prisión, ofreciendo paz de los malentendidos del mundo, pero también resonando con el silencio de las profundidades no compartidas. Los elegidos, por lo tanto, se convierten en custodios de una soledad sagrada, guardianes de una profundidad que pocos pueden comprender y mucho menos corresponder. Sin embargo, dentro de este desafío yace la belleza del viaje del elegido, porque cuando estas raras conexiones ocurren, son trascendentales, forjadas en el fuego de la profundidad compartida y el entendimiento, capaces de resistir las vicisitudes de la vida con una fuerza que es tan inquebrantable como rara. Estas conexiones, aunque pocas, se convierten en el faro que ilumina el camino del elegido, recordándoles que incluso en un mundo que a menudo se siente demasiado superficial para su profundidad, hay almas que pueden y quieren sumergirse en el abismo con ellos, abrazando la intensidad de su esencia en toda su aterradora belleza. La quinta razón que delinea el viaje solitario de los elegidos está intrínsecamente ligada al reino de la guerra espiritual, una dimensión donde batallas invisibles a simple vista se libran con implicaciones que van mucho más allá de nuestra comprensión terrenal. Esta guerra no se lucha con armas forjadas de acero, sino con las fuerzas más potentes de autenticidad, integridad y verdad, cualidades que los elegidos encarnan en su esencia misma. Su presencia en cualquier espacio no simplemente lo ocupa, sino que lo transforma, actuando como un catalizador que enciende una alquimia espiritual, transmutando la falsedad en verdad, la sombra en luz. Esta transformación, mientras es un faro para aquellos que buscan el camino de la autenticidad, se convierte en una amenaza para los cimientos sobre los cuales se construye la inautenticidad.
Jesús, comprendiendo la naturaleza de esta batalla, dijo en Mateo capítulo 10, versículo 16: «He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Esta enseñanza subraya la necesidad de ser astutos y humildes, enfrentando las fuerzas que buscan mantener la oscuridad y la falsedad. Los elegidos, al encarnar estas virtudes, se convierten en guerreros de la luz, luchando batallas espirituales que muchos ni siquiera perciben. La presencia auténtica del elegido actúa como un espejo profundo, reflejando no solo la superficie, sino también las profundidades de aquellos con quienes se encuentran. En esta reflexión, las discrepancias entre lo que somos y lo que pretendemos ser quedan al descubierto, exponiendo las fachadas detrás de las cuales muchos se esconden. Esta exposición es inquietante, ya que confronta a los individuos con las partes de sí mismos que han trabajado incansablemente para ocultar, no solo del mundo, sino también de su propia conciencia. El malestar que surge de esta confrontación a menudo se manifiesta como evitación o, en algunos casos, confrontación directa, ya que los individuos reaccionan ante la amenaza que representa para sus identidades construidas. Esta guerra espiritual se convierte en una realidad diaria para los elegidos, ya que su mera presencia desafía el status quo, exigiendo autenticidad en un mundo que a menudo se conforma con menos. Se convierten en guerreros involuntarios de la verdad, su armadura hecha de la fuerza inquebrantable de sus convicciones y su escudo, el profundo y firme conocimiento de su propósito. Sin embargo, esta guerra tiene su precio, ya que el elegido a menudo se encuentra solo en el campo de batalla, incomprendido por aquellos a quienes desea liberar de las cadenas de la inautenticidad. La evitación y confrontación que enfrentan no son simplemente a su presencia, sino un testimonio del poder de su esencia para perturbar las ilusiones sobre las que se construyen vidas inauténticas. Jesús, consciente de esta realidad, nos enseñó en Juan capítulo 17, versículo 14: «Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». Esta declaración destaca la desconexión que los elegidos sienten del mundo y su inherente diferencia que provoca rechazo y malentendidos. El principio de vibración, que postula que todo está en constante movimiento y que vibraciones similares se atraen, se refleja en la experiencia de los ungidos. Su elevada frecuencia vibratoria atrae a aquellos que buscan la verdad, pero también enfrenta resistencia de aquellos que prefieren la comodidad de la falsedad. Este enfrentamiento no es visible, pero sus efectos son palpables en la resistencia que encuentran a su alrededor. La sexta razón por la que los elegidos navegan su existencia apartados de la multitud se deriva de un profundo desajuste con las normas y expectativas sociales. Estos individuos únicos a menudo son los arquitectos de sus propios mundos, sus valores y perspectivas tallando reinos que contrastan fuertemente con el statu quo. Esta divergencia no es simplemente una preferencia, sino una necesidad arraigada, nacida de un llamado intrínseco a vivir en verdad y autenticidad. Los elegidos, por su propia naturaleza, están destinados a desafiar, cuestionar y trascender lo convencional, lo que los coloca inherentemente en desacuerdo con la cultura predominante. En entornos sociales típicos, donde las conversaciones apenas raspan la superficie del vasto océano de la vida, los elegidos encuentran poco anclaje para sus intereses y convicciones profundamente arraigados. El parloteo mundano de la existencia diaria, centrado en lo efímero y lo material, no ofrece sustento a almas hambrientas de profundidad y significado. Esta desconexión no es simplemente intelectual, sino visceral, ya que los elegidos sienten un malestar casi físico cuando se ven obligados a confinar su inmensidad en las pequeñas cajas de las expectativas sociales. Es como pedirle a un gigante que se encoja para caber en una casa de muñecas. No importa cuán acomodaticio intente ser el gigante, el ajuste nunca será correcto y el malestar es inevitable. Como consecuencia de este desajuste, los elegidos a menudo se encuentran retirándose hacia la santidad de la soledad
o la compañía de unos pocos selectos que también han vislumbrado más allá del velo de las normas sociales. En estos espacios son libres de explorar y expresar todo el espectro de su ser sin temor al juicio o la falta de comprensión. Estos son los reinos donde las conversaciones se sumergen profundamente, donde la moneda es la autenticidad y donde el alma se nutre de reflexiones filosóficas, exploraciones espirituales y la incansable búsqueda de la verdad. Al abrazar su desajuste con las normas sociales, los elegidos encarnan el coraje de vivir de acuerdo con sus verdades internas, sirviendo como faros para otros que sienten la misma disonancia, pero temen el viaje hacia lo desconocido. Su existencia es un testimonio del poder de la autenticidad, un recordatorio de que el verdadero sentido de pertenencia se encuentra no en conformarse con el mundo exterior, sino en honrar el mundo interior. Jesús comprendió profundamente esta realidad. En Juan capítulo 17, versículo 14, declara: «Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». Esta enseñanza resalta la desconexión que sienten los elegidos del mundo y cómo su diferencia inherente provoca rechazo y malentendidos. La séptima razón detrás de la inclinación de aquellos que han sintonizado con la fuente divina hacia la soledad y la compañía selecta surge de su llamado inquebrantable a un propósito superior. Este llamado no es un susurro tenue, sino un resonante toque de clarín que vibra en lo más profundo de su ser, impulsándolos hacia un destino que va mucho más allá de los límites de la vida cotidiana. Es una misión cargada con el peso del propósito del alma que a menudo requiere un compromiso profundo con la introspección, la meditación y el constante perfeccionamiento de sus habilidades y comprensión únicas. Para estos individuos conectados con la matriz cósmica, este llamado a un propósito elevado es tan vital como respirar, una parte esencial de su existencia que no puede ser ignorada ni desestimada. Ante una misión tan sagrada, el bullicio de las grandes reuniones y la superficialidad de las interacciones diarias parecen no solo poco atractivos, sino contrarios a su profundo viaje. Participar en actividades o conversaciones que no resuenan con su propósito, profundamente arraigado, se siente como un desperdicio de tiempo y energía, recursos valiosos que se podrían utilizar mejor en actividades alineadas con sus metas espirituales y existenciales. Estos seres iluminados, por lo tanto, tienden a alejarse del ajetreo y el bullicio de la vida social convencional, buscando en cambio la claridad y la tranquilidad que ofrece la soledad. Esta soledad no es un retiro, sino una elección estratégica, un terreno fértil para que puedan cultivar sus paisajes internos, sumergirse en las profundidades de sus almas y conectarse con las energías universales que guían su camino. Es en estos momentos de quietud y reflexión donde reciben ideas, desarrollan sus habilidades y fortalecen su determinación para cumplir con su llamado. Estos buscadores de la verdad comprenden que para responder a este llamado deben estar dispuestos a destacarse de la multitud, a vivir en los márgenes de la sociedad, donde la voz de su destino se escucha con mayor claridad. Este viaje, aunque solitario, ofrece una profunda oportunidad de autodescubrimiento y crecimiento, una oportunidad de sumergirse en las profundidades de su ser y emerger con un sentido fortalecido de sí mismos. La clave para navegar por este camino radica en la adopción de estrategias que no solo mitiguen los dolores de la soledad, sino que también celebren las cualidades distintivas que los diferencian. Así, estos individuos conectados con la fuente no solo aceptan su soledad, sino que la abrazan como una parte integral de su viaje. Su existencia se convierte en un testimonio del poder de la autenticidad y el compromiso con un propósito más elevado, sirviendo como faros para otros que también sienten el llamado a vivir vidas significativas y auténticas. Una estrategia fundamental es el cultivo de la autoaceptación, una práctica deliberada de reconocer y valorar los atributos únicos de uno mismo. Esta práctica implica un viaje introspectivo profundo, donde los elegidos aprenden a escuchar los susurros de sus propias almas, comprendiendo que su energía intensa y su profunda profundidad no son cargas, sino
regalos. A través de la meditación, la escritura en diario o la expresión creativa, los elegidos pueden explorar los paisajes de sus mundos internos, encontrando paz en la autenticidad de su propia compañía. Esta paz, nacida de la autoaceptación, se convierte en un santuario, un lugar de fuerza desde el cual pueden interactuar con el mundo sin perderse en él. Paralelo al viaje de autoaceptación está la búsqueda de individuos o comunidades afines. A pesar de la rareza de las conexiones que pueden resistir la intensidad de su presencia, tales almas existen. Otros elegidos, quizás, o aquellos pocos que buscan profundidad y autenticidad con el mismo fervor. Encontrar a estas personas o comunidades requiere paciencia y una disposición para aventurarse más allá de los círculos sociales convencionales, hacia lugares donde la espiritualidad, la creatividad y las profundas discusiones filosóficas no solo son bienvenidas, sino apreciadas. Los foros en línea, talleres y encuentros centrados en intereses compartidos pueden servir como terreno fértil para estas conexiones, ofreciendo un sentido de pertenencia y comprensión que a menudo es esquivo en las interacciones cotidianas. Además, aquellos sintonizados con la matriz divina pueden aprovechar su aislamiento como un periodo de creatividad y crecimiento espiritual sin igual, utilizando su soledad para sumergirse en prácticas que enriquecen sus vidas internas y expanden su comprensión del universo. Ya sea a través del arte, la escritura o la exploración espiritual, estas prácticas les permiten canalizar su intensa energía y profundas percepciones en creaciones que pueden inspirar y sanar a otros, convirtiendo su aislamiento en una fuente de contribución. Al abrazar su singularidad en medio del aislamiento, estos seres emprenden un viaje de transformación, donde las mismas cualidades que los distinguen se convierten en sus mayores fortalezas. Es un viaje que exige coraje y vulnerabilidad, pero también es uno que lleva a la realización de que en la profundidad de su soledad yace el potencial para una conexión profunda, no solo con otros, sino con las partes más auténticas y profundas de sí mismos. Esta realización, una vez abrazada, se convierte en un faro de luz que los guía hacia un futuro donde su singularidad no solo es aceptada, sino celebrada. Un futuro donde encuentran a su tribu, no apagando su luz, sino haciéndola brillar más intensamente que nunca. Estos individuos, con su energía única, sirven como espejos reflectores de la verdad en un mundo que a menudo se aleja de las profundidades de la autenticidad. Su viaje, aunque marcado por la soledad, es un testimonio de la fuerza y la resistencia del espíritu humano. Un recordatorio de que en la búsqueda de una conexión genuina y comprensión, uno debe primero abrazar la plenitud de su propia esencia. El valor de estos visionarios en la sociedad no puede ser exagerado, pues son los pioneros, los visionarios y los guardianes silenciosos de la profundidad y la autenticidad. Su camino, aunque lleno de desafíos, es rico en el potencial de una transformación personal y colectiva profunda. Te invitamos a compartir tus historias si te identificas con este viaje o si te inspira. Al hacerlo, no solo iluminas tu propio camino, sino que también guías a otros que buscan autenticidad en un mundo que a veces parece superficial. Tus relatos nos recuerdan que, aunque podamos sentirnos solos, estamos conectados por la humanidad que compartimos. Cada uno de nosotros es especial y está en un camino de descubrimiento personal. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote y dando me gusta para más contenido que inspire y conecte. Tu apoyo nos ayuda a compartir nuestra luz con más personas y a fortalecer nuestra conexión. Celebremos juntos estas historias, encontrando en ellas no solo consuelo, sino también la fuerza para seguir explorando quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás. Así que, querido ser de luz, te invito a seguir adelante en tu viaje, con el corazón abierto y el espíritu dispuesto, sabiendo que con cada paso que das, estás creando ondas de transformación que se extienden más allá de lo que los ojos pueden ver. Y recuerda siempre, eres un ser divino, una expresión única de la fuente creadora, y tu luz es esencial en la tapestry cósmica de la existencia. En cada momento,
En cada encuentro, en cada susurro del viento y en cada puesta de sol, estás co-creando la realidad y participando en el misterio sagrado de la vida. Así que suscríbete a tu propio poder divino, deja que tu luz brille sin restricciones y continúa explorando las profundidades de tu ser espiritual. Comparte este mensaje sagrado con aquellos que puedan necesitarlo, comenta y comparte tus experiencias y da like para extender esta ola de elevación espiritual hacia todos los rincones del universo. Que cada día de tu vida esté teñido de la belleza de la espiritualidad y que tu jornada esté impregnada de la certeza de que eres una expresión única del poder divino en este mundo. Gracias y hasta la próxima.